Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando el último día. Estábamos trabajando magnitudes directamente proporcionales y hoy vamos a ver otro tipo de magnitudes que tienen una relación bastante diferente a las que vimos el otro día, ¿no? Bueno, vamos a seguir con lo del otro día. Voy a poner una tabla que relaciona dos magnitudes que son directamente proporcionales, ¿no? Imaginaros que yo cojo una tabla con magnitudes, llamémosla A y B. Voy a poner entre las dos magnitudes valores que se relacionan de manera directa. Por ejemplo, A vale 5, B vale 20, A vale 10, B vale 40. A vale, por ejemplo, 40, B vale 160. Vale. ¿Cómo sé yo que esa tabla relaciona magnitudes que son directamente proporcionales? Vale, lo vimos el otro día en el vídeo. Nosotros sabemos que las fracciones que representan las parejas de valores de A y B, 5 veinteavos, 10 cuarentaavos y 40 160avos, deben de ser fracciones equivalentes. Comprobémoslo. Multipliquemos en cruz. Si nosotros multiplicamos 5 por 40 y 20 por 10, pues nos da 200 en los dos casos, ¿no? Podemos hacer lo que es la propia tabla. 5 por 40 y 20 por 10. Vámonos a la segunda y a la tercera. Puedo hacerlo, ya dije el otro día, con la segunda y la tercera o con la primera y la tercera. La primera tiene valores más pequeños, pues más fácil, ¿no? Si multiplico 5 por 160 y 20 por 40, pues nos da 800 en ambos casos, ¿no? O sea, no hay ningún problema. 5 por 160 y 20 por 40, pues nos daría 800. Por lo tanto, tenemos una cadena de fracciones equivalentes y estaríamos hablando de magnitudes que son directamente proporcionales. También lo podéis ver aquí. 40 por 40 da 1600 y 10 por 160 pues nos da 1600, ¿no? Por cierto, no dije el otro día, y alguien me lo ha preguntado ya, cuando nos hablan de constante de proporcionalidad directa, cuando tengo dos magnitudes que son de P y me piden que diga cuál es la constante de proporcionalidad directa, que generalmente los libros la representan con la letra K, simple y sencillamente lo que me están pidiendo es que diga cuánto vale la división asociada a cada una de estas fracciones equivalentes, es decir, que diga lo que vale 5 entre 20, 10 entre 40 o 40 entre 160. Podemos ponerlo en forma de fracción, ¿eh? La constante de proporcionalidad directa sería el resultado de dividir 5 entre 20, 5 veinteavos. No hace falta hacer la división, ¿no? Me lo preguntaste el otro día alguno y efectivamente se me olvidó comentarlo en el último vídeo, ¿no? Vale, vamos a definir lo que quiero empezar a trabajar hoy. Voy a seguir con esto de las tablas, pero ahora me planteo lo siguiente. Imaginaros que, por ejemplo, A vale 5, B vale 10. Pero imaginaros que lo que ocurre ahora es que, por ejemplo, el valor de la magnitud A aumenta el doble y el valor de la magnitud B, en vez de aumentar el doble, que sería lo que pasaría si fueran magnitudes directamente proporcionales, lo que hace es que disminuye a la mitad. Es decir, una aumenta el doble y la otra disminuye a la mitad. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 5 medios, fijaros que 10, y aquí tendríamos 10 entre 2, 5, ¿vale? Sigamos. Imaginaros, por ejemplo, que ahora, estoy en la segunda columna, la magnitud A, imaginaros que aumenta 3 veces. Multiplico por 3, tendría que el valor de A sería 30. Pero imaginaros que la magnitud B, en vez de multiplicar por 3, lo que hace es que disminuye a la tercera parte, ¿vale? Tendría que poner aquí el resultado de dividir 5 entre 3, que no sabéis que no me gusta usar números decimales, pues pongo 5 tercios. Sigo. Imaginaros, por ejemplo, que ahora la magnitud de A, cuyo valor es 30, otra vez vuelve a multiplicar, aumenta 3 veces. 30 por 3 da 90. Imaginaros que ahora esta magnitud nuevamente
en vez de multiplicar por 3, divide entre 3. Es decir, lo que está pasando es que lo que aumenta una magnitud, proporcionalmente es lo que exactamente está disminuyendo la otra, ¿no? Si yo divido 5 tercios entre 3, os recuerdo de cómo se divide en fracciones, nos saldría 5 novenos, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Repito, A va aumentando, primero el doble, después el triple, después otra vez el triple, ¿y qué le va pasando a su vez a B? B disminuye a la mitad, después su tercera parte, después su tercera parte. Es decir, lo que aumenta una, proporcionalmente lo está disminuyendo la otra, ¿vale? Esa relación es lo que nosotros en matemáticas llamamos relación inversamente proporcional. Es decir, decimos que las dos magnitudes, cuando les pasa eso, son magnitudes inversamente proporcionales. Si llamábamos magnitudes directamente proporcionales, M de P de manera abreviada, pues magnitudes inversamente proporcionales, pues podemos llamarlas perfectamente M y P, ¿vale? Fijaros un poquito en la tabla, ¿no? Voy a borrar esto. Imaginaros que os dan la tabla así, sin deciros la relación para cada una de esas magnitudes, cómo vais obteniendo cada uno de esos valores de las magnitudes sin conocer esa relación, ¿no? Estoy borrando esto. Imaginaros que os dan una tabla de esta manera y os dicen, oye, ¿cómo podemos saber si esas dos magnitudes son IP sin saber exactamente que aquí estoy multiplicando por 2, aquí estoy dividiendo entre 2, aquí multiplico por 3, aquí divido entre 3, aquí vuelvo a multiplicar por 3 y aquí divido otra vez entre 3? ¿Cómo puedo yo hacerlo de manera rápida? Porque fijaros que ya las fracciones que voy obteniendo, fijaros que si aquí cojo 5 décimos, aquí cojo 10 quintos, aquí cojo pues 30, lo tendría que dividir entre 5 tercios, y aquí cojo 90, y lo tendría que dividir entre 5 novenos. Si yo voy cogiendo las distintas fracciones que vamos obteniendo, pues esas fracciones ya no son equivalentes, ya no vale lo anterior. Si yo multiplico en cruz 5 por 5 y 10 por 10, pues ya no da lo mismo, no serían equivalentes, ¿no? Entonces no podemos utilizar lo mismo que hemos hecho antes para distinguir magnitudes que son de P. ¿Cómo podríamos saber si esas dos magnitudes, cómo podríamos determinar, viendo una tabla, si esas magnitudes son IP simplemente viendo los valores? Pues fijaros una cosa muy curiosa. Si ahora, en lugar de dividir las parejas de valores de A y de B, nos planteamos multiplicar, fijaros lo que ocurre. Si yo multiplico 5 por 10, nos da 50. ¿Qué pasa aquí con la segunda pareja de valores de A y B? Si yo multiplico 10 por 5, qué casualidad, nos vuelve a dar 50. ¿Qué pasaría con la tercera pareja de valores A y B? Que no nos engañe lo de 5 tercios. Nosotros ya hemos aprendido en clase a multiplicar 30 por 5 tercios. Pues parece ser que nos va a dar otra vez 50. Hacedlo vosotros, 30 por 5 son 150 y lo divido entre 30, 50. Y con la cuarta pareja de valores, si yo multiplico 90 por 5 novenos, pues qué casualidad que nos vuelve a dar 50. Es decir, parece ser que cuando yo relaciono dos magnitudes de manera inversa, las multiplicaciones, los productos de los valores de cada una de esas dos magnitudes, pues parece ser que nos da siempre el mismo valor. Eso parece ser que es lo que va a caracterizar magnitudes que son inversamente proporcionales y nos va a servir para diferenciarlas de las otras, ¿no? Para saber cómo distinguirlas. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Para que veáis que esto funciona siempre, ¿no? Vale, imaginaros que yo cojo dos magnitudes, A y B, el valor de A vale 7, el valor de B vale 2, el valor de A vale 14, el valor de B vale 1, el valor de A vale 28, el valor de B vale 0,5, o lo pongo en decimales porque así a lo mejor alguno lo ve hasta mejor que con fracciones, pero bueno, no creo. El valor de A vale, pues por ejemplo, 42, y el valor de B vale, pues, un tercio. ¿Vale? Lo que sería 0,333 periodos, ¿no? Si yo os preguntara, oye, ¿los valores de estas magnitudes se relacionan mediante una proporcionalidad inversa? Es decir, esa tabla representa dos magnitudes que son IP, inversamente proporcionales.
Fijaros que ya los productos cruzados no funcionan, no son iguales. 7 por 1 da 7 y 14 por 2 da 28. Automáticamente eso no serían magnitudes que son de P, ¿no? Pero fijaros qué está pasando. Mirad, por ejemplo, rápidamente yo me di cuenta de que aquí, para pasar de 7 a 14, multiplicamos por 2, y para pasar del 2 a 1 lo que estamos haciendo es precisamente, en vez de multiplicar, dividir entre 2. Y fijaros que cuando yo multiplico 7 por 2, multiplico los dos números de esa columna, los dos valores de A y de B de esa columna, me da exactamente lo mismo que si hago lo mismo con los valores de A y B de esta otra columna. 14 por 1 sigue dando 14. ¿Vale? ¿Qué creéis que va a pasar con la tercera columna? Pues eso es cuestión de multiplicar. Si yo multiplico 28 por 0,5, pues nos sigue dando misteriosamente el valor 14, ¿no? Fijaros que lo que estoy diciendo es que para pasar de 14 a 28 estoy multiplicando por 2, y para pasar de 1 a 0,5 lo que estoy haciendo es dividir 1 entre 2, ¿no? ¿Funcionará con la cuarta columna? Pues es fácil, lo único que tendría que coger es 42, multiplicarlo por un tercio y comprobar que da 14. Hombre, 42 por 1 son 42 en el numerador, y 1 por 3 quedaría 3 en el denominador, es decir, 42 entre 3 volvería a darnos 14. Por lo tanto, podemos descubrir y garantizar que esas dos magnitudes efectivamente guardan una relación de proporción inversa. Ejemplos prácticos donde esto nos pueda servir para calcular cosas interesantes. Vale, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Siempre lo pongo cuando explico esto en primero, para que lo entendamos. Imaginaros que nosotros estamos aquí. Aquí, por ejemplo, vive Juan. Y aquí vive María. Juan va a la casa de María. Imaginaros que entre Juan y María la distancia es de 10 kilómetros, ¿vale? Juan va en bicicleta a ver a María todos los días, ¿vale? Imaginaros que Juan coge su bicicleta y decide ir un día, por ejemplo, imaginaros que el lunes, Juan decide ir a ver a María en su bicicleta que va a una velocidad de 10 por hora, de 10 kilómetros por hora, ¿vale? Ya sabéis que lo que quiere decir es que en una hora Juan recorre 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo os pregunto que me relacionéis la velocidad que lleva Juan en kilómetros hora con el tiempo que tardaría en llegar a casa de María. Pongamos, por ejemplo, el tiempo también expresado en horas, que es lo normal, ¿no? En este caso. Vale, pues si estoy diciendo que el lunes Juan va a 10 kilómetros por hora a ver a María, pues está claro que si Juan va a 10 kilómetros por hora, pues eso quiere decir que en una hora recorre 10 kilómetros, el tiempo que tardará en recorrer esta distancia, pues si son exactamente 10 kilómetros, pues sería una hora, ¿no? Está claro, ¿no? Si voy a 10 kilómetros por hora y voy a recorrer 10 kilómetros, ¿cuánto tardo? Una hora. Pero imaginaros que el martes Juan pues tiene una bicicleta que le va peor, lo que sea, y en vez de ir a 10 kilómetros por hora, está más cansado del día anterior, decide ir, tomárselo con más calma, y decide ir a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Evidentemente va más despacio, tardará más tiempo en recorrer la distancia que hay entre la casa de Juan y de María, ¿no? ¿Cuánto tardaría? Pues fácil, ¿no? Si recorre 5 kilómetros en una hora y tiene que recorrer los 10 kilómetros, ¿cuánto tardará? Pues estáis todos de acuerdo conmigo en que serán 2 horas, ¿no? Imaginaros que al día siguiente, pues a Juan le regala a su padre una bici eléctrica. Y entonces Juan tiene la enorme suerte de ir en su bici eléctrica, que va más rápido. De hecho, fijaros, va a 20 kilómetros por hora. Imaginaros que siempre va todo el trayecto a esa velocidad. ¿Cuánto tardaría Juan en llegar a la casa de María con su bicicleta eléctrica el miércoles? Si va a 20 por hora. Pues evidentemente, fijaros que tiene que recorrer 10 kilómetros. En una hora, pues recorre bastante más, recorre el doble, recorre 20. ¿Cuánto tardaría? Pues media hora, 30 minutos. Pero como estoy poniendo el tiempo en hora, ¿cómo lo pongo? Pues la mitad de una hora, 0,5 horas. Fijaros lo que está pasando. Al aumentar la velocidad, Juan disminuye el tiempo que tarda en recorrer esa misma distancia. Aumenta la velocidad,
disminuye el tiempo, aumenta la velocidad el doble, fijaros cómo pasa de aquí a aquí aumentando el doble la velocidad. ¿Y qué le pasa al tiempo? Disminuye exactamente a la mitad. Y al revés, imaginaros qué ocurre aquí. ¿Qué está pasando aquí? Pues que aquí la velocidad de Juan ha disminuido a la mitad. Y claro, al disminuir la velocidad a la mitad, el tiempo que tarda en llegar a la casa se ha duplicado, multiplicado por 2, ¿vale? Entonces, veis que efectivamente estas tablas van a guardar una relación con esos valores, esas magnitudes guardarán una relación de proporcionalidad inversa. ¿Cómo comprobaríamos, sin darnos cuenta de este hecho, que esas dos magnitudes son IP, son inversamente proporcionales, la velocidad que recorre Juan y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia? Pues muy fácil. Cogeríamos las parejas de valores de cada columna, 10 por 1, 10. Ahora esta, y multiplicamos 5 por 2, también da 10. Y cogemos en la tercera columna 20 por 0,5 y también nos da 10. En el momento en el que no nos diera 10, en alguna pareja de valores, automáticamente las magnitudes dejarían de ser inversamente proporcionales, ¿no? Una cosilla, para que no se me olvide, como se me olvidó el otro día, este numerito que obtenemos aquí al multiplicar las parejas en cada columna de dos magnitudes que se relacionan de manera inversa, a este número también se le llama constante de proporcionalidad. Pero claro, tenemos que darle un apellido, porque la otra que he dicho antes también era una constante de proporcionalidad. A esta la vamos a llamar, obviamente, constante de proporcionalidad inversa. La otra que he dicho antes, al principio de la explicación, es una constante de proporcionalidad directa porque relaciona dos magnitudes de P, directamente proporcionales. Esta, como relaciona dos magnitudes y P, hablaríamos de constante de proporcionalidad inversa. Os pongo otro ejemplo. Este es muy típico, siempre es el típico que te dicen cuando estás explicando esto, ¿no? Y es el ejemplo de la piscina, como digo yo, ¿no? Es fácil de entender este ejemplo. Imaginaros que tenéis una piscina y vais a llenarla, ¿no? Entonces, para llenar la piscina, utilizáis una serie de grifos. O mangueras, me da igual, ¿no? Y queréis relacionar los grifos que estáis utilizando para llenar la piscina con el tiempo que tarda en llenarse toda la piscina, ¿no? Claro, rápidamente, fijaros, sin decir nada, sin poner valores, rápidamente uno se tiene que dar cuenta de que estas dos magnitudes puestas de esta manera son ya inversamente proporcionales. Porque ¿qué pasaría cuando yo aumento el número de grifos que llenan la piscina? ¿Qué pasa con el tiempo que tarda en llenarse? Pues evidentemente se reduciría. Si yo aumento el doble el número de grifos que están llenando mi piscina, el tiempo que tardaría en llenarse esa piscina se reduce automáticamente a la mitad. Y al revés, si yo disminuyo a la mitad el número de grifos que tardan en llenar una piscina, el tiempo automáticamente se vería aumentado en su doble, ¿no? Sería el doble de tiempo que tardaría en llenarla. Por ejemplo, imaginaros que yo os digo que tardo en llenar 2 días una piscina, vamos a poner el tiempo en días, ¿no? Utilizando 6 mangueras, 6 grifos. ¿Qué pasa automáticamente si yo duplico los grifos? Aquí no podemos poner que se duplicarían los días, porque no tiene sentido. Si aumento los grifos, si esta aumenta, es porque esta disminuye. Si aumento los grifos, evidentemente el tiempo que tardaría en llenarse la piscina es menor. De tal manera que si aumento los grifos el doble, automáticamente el tiempo en días se vería reducido a la mitad. ¿Vale? ¿Qué pasaría si otra persona, por ejemplo, con estos mismos grifos, con el mismo caudal y la misma piscina, con el mismo volumen, imaginaros que otra persona, en vez de tener 6 grifos para poder llenarla, tuviera solamente 3? Evidentemente, fijaros lo que está pasando. Estoy disminuyendo a la mitad el número de grifos. ¿Qué pasaría automáticamente con el tiempo de llenado? Pues que evidentemente se duplicaría, aumentaría el doble, ¿no? ¿Me estáis siguiendo? Aumentaría a 4 días. Es decir, esto es evidente. ¿Cómo me di cuenta de que esas tablas que me están poniendo relacionan dos magnitudes IP? Si yo no veo que una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad y todo esto. Venga, rápido. Cogemos las parejas de valores. 6 por 2, 12. 12 por 1 da 12. Y 3 por 4 da 12. Por cierto, el 12 ya sabéis que se llama constante de proporcionalidad inversa. ¿Vale? Entonces es fácil, cuando me dan una tabla,
Pues distinguir si rige esa tabla una relación de proporcionalidad directa con los productos cruzados o inversa con los productos en una misma columna para saber si todos ellos coinciden, ¿no? Para terminar el vídeo y no hacerlo muy largo, porque ya os digo que cuanto más largo lo hago, evidentemente el tiempo de subida aumenta, no de manera proporcional, no de manera directamente proporcional, pero bueno. Imaginaros que yo os doy una tabla y yo os digo que estas dos magnitudes se relacionan de manera inversamente proporcional. Ya os digo que son inversamente proporcionales, lo aseguro. Y nos dan una tabla incompleta. Imaginaros que esto vale 5, esto vale 8, esto vale 10, esto vale 20 y esto vale 6. Y me piden que complete los huecos que faltan. Evidentemente, a mí me tienen que dar una columna completa, porque si no, no puedo conocer la constante de proporcionalidad. Automáticamente, con la columna completa, yo ya sé que la constante de proporcionalidad es 20 por 6, es decir, 120. Lo que estoy diciendo es que al multiplicar todas las columnas, nos tiene que dar exactamente 120. ¿Qué tendríamos que hacer, por lo tanto, para completar, por ejemplo, este hueco? Pues si yo sé que al multiplicar 10 por este número me tiene que dar 120, lo único que tengo que hacer es dividir 120 entre 10. Da 12. O sea, os dais cuenta de cómo lo he calculado, ¿no? Multiplico la columna que me da completa, 20 por 6, que es la constante de proporcionalidad, y ahora voy a dividir 120 entre cada uno de los valores que me dan las columnas, que le falta algún término entre el término que me dé, para obtener el otro. ¿Cómo obtendría, por ejemplo, este? Pues cogería 120, que es la constante de proporcionalidad, y dividiría ese valor entre 8. ¿Vale? Entonces, al dividir 120 entre 8, pues da 15. ¿Cómo obtendríamos este? Pues igual cogería la constante de proporcionalidad, que yo la tengo aquí, que es 120 de la última columna, y dividiría 120 entre el valor que tengo aquí, que es 5. Y me da 24. Acabo de completar mi tabla que relaciona magnitudes inversamente proporcionales, eso sí, conociendo la constante de proporcionalidad, para lo cual necesito una columna completa. ¿Vale? Eso es básicamente lo que quería explicar hoy. No quiero alargar más el vídeo. Os dejaré, ahora cuando lo cuelgue, os dejaré las actividades de vuestro libro que podéis perfectamente hacer con la explicación que os acabo de dar. Y nada más. Mi intención, repito, es hacer días alternados vídeos de primero. Es decir, hoy tocaría vídeo de primero, miércoles vídeo de primero y viernes vídeo de primero. Y martes y jueves haría vídeos de segundo. ¿Vale? Y nada más. Espero que hayáis entendido la explicación de hoy y que podáis hacer los ejercicios que os voy a dejar propuestos de vuestro libro. ¿Vale? Venga, un saludo y quedaros en casa. Gracias.